Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo a todos ustedes de mi parte, en especial a Megasidero, a Luz Ábalos, a Caifán 234, a Julia Martínez, a Jorge Nicholson y a todos los compañeros que siempre comentan, dando su aporte tan oportuno y tan elocuente a los videos que se suben en Fuerza La Soriana. Hoy día quería comentarles a ustedes un texto diario que se leerá próximamente el día 22 de octubre del presente mes, del corriente mes de octubre de este mes, y que para mí es muy importante analizarlo con ustedes porque es un texto diario que se va a tratar, que tiene que ver con un asunto que ha sido mi caballito de batalla, que siempre lo he tratado en muchos videos y que ahora la Watchtower lo está considerando, porque seguramente estarán viendo mis videos que yo he subido, que son varios, en donde yo cuestiono esta doctrina de la selección del esclavo fiel y discreto, mencionado en Mateo 24, 45 al 47, en donde la Watchtower siempre ha insistido que este esclavo fiel fue escogido por Jesús en 1919, nominándolo como su instrumento, como ese esclavo fiel y discreto que hoy en día se enseña que fueron ese grupo de cristianos ungidos que vivían en el año de 1919, que era un grupo de ungidos los más capacitados, que estaban dando el alimento correcto, oportuno a los domésticos, y por ese motivo Jesús los escogió, porque los halló como fuertes tallos de trigo que habían soportado las adversidades de Satanás el diablo. Y así es como se explica en la atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, cuando trata el asunto del esclavo fiel y discreto, que ya todos conocemos muy bien. Quiero tratar con ustedes este asunto nuevamente porque la Watchtower por fin está tratando de dar una explicación a los testigos de Jehová con este texto diario, que lo introducen en forma muy disimulada para dar su respuesta a mis alegatos, a mis cuestionamientos con respecto a esta doctrina falsa de la Watchtower, que tiene que ver con la selección del esclavo fiel y discreto en 1919, y que yo siempre he dicho que es una mentira, una falsedad. Y para recordar un poco, antes de leerles el texto diario que está para leerse el próximo jueves, si no me equivoco, que cae 22 de octubre, no el que viene, sino el próximo, la sociedad Watchtower, como digo, siempre ha insistido que esta selección ocurrió en 1919, cuando Jesús vino en 1918 para hacer la limpieza a su templo espiritual, como se enseñaba, o como se enseñó por décadas. Jesús arribó en 1918 para hacer la famosa inspección de su esclavo, para hacer una limpieza de su templo espiritual, que eran tiempos de pruebas y de zarandeos, y que Jesús hizo una limpieza a carta cabal, y que después de haber limpiado su templo espiritual, nominó a su esclavo en 1919, reconociéndolo como su esclavo fiel y discreto, como su instrumento. Y esa es la doctrina de la Watchtower ahora. Pero como yo siempre le he dicho a la Watchtower que eso es mentira, que eso es imposible, porque cuando nosotros leemos, y lo voy a repetir otra vez para que vean ustedes por qué yo discrepo totalmente con esta doctrina de la Watchtower, lo he leído muchas veces, muchos videos, repito, lo estoy tocando nuevamente, aunque parezca una letanía, una cosa ya, un refrito, como un refrito, lo estoy tocando porque la Watchtower lo va a tocar, este asunto, en el texto diario del jueves 22 de octubre, pero
Antes de leer este texto diario, quiero recordarles qué es lo que dice la Biblia con respecto a este texto de Mateo 24:3, que es el texto diario que se va a tratar el día 22 de octubre. Es el texto de Mateo 24:3. Yo no quiero leérselo a ustedes para llegar a mi conclusión, a lo que quiero yo explicarles. Ustedes, queridos amigos antiguos, que son videntes o miembros de Fuerza Vasoriana, que ya han visto este asunto y lo comprenden perfectamente porque ya lo captaron hace rato, porque se los he explicado a todos ustedes ya lo tienen bien en su cabeza, de qué consiste el engaño. Quiero dirigírselo ahora a los testigos de Jehová que van a estar viendo este video. A usted, mismo testigo de Jehová que me está escuchando, por favor, preste atención a lo que yo le voy a decir, porque quiero demostrarle que su organización, la Watchtower, es una organización mentirosa y falsa, que los engañe a ustedes, porque la Watchtower sabe que lo que está referido en Mateo 24:45 al 47 jamás pudo cumplirse después de Levítico 14, si no es un suceso que está todavía para el futuro, cuando Jesús vuelva por segunda vez. Pero veamos el texto que la Watchtower va a considerar el día 22 de octubre, y voy a leerlo el 22 del 42 hasta el 47, porque de eso se trata, tratar de comprender todo el texto bíblico, ¿no? Recordemos que el texto de Mateo 24:42 tiene que ver con lo que va a ocurrir después de la gran tribulación. Si nos remontamos un poquito más atrás de Mateo 24:42, que es el texto que va a tratar la Watchtower el día 22, si nosotros vamos al texto de Mateo 24:29, ese texto dice que inmediatamente después de la gran tribulación, Mateo 24:29, el sol será oscurecido, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y luego entra a decir, en Mateo 24:30, que inmediatamente después de estos sucesos extraordinarios en el sol, la luna y las estrellas, se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa venida de Jesús con poder y gran gloria que está en Mateo 24:30, la palabra griega para venida es erkomai, es la palabra griega, no es parusía. Y cuando dice, y se verá al Hijo del Hombre viniendo, de erkomenón, viniendo a la nube del cielo, la palabra que se usa es, esta palabra griega, no es parusía, sino es venida, arribo. Y esa venida tiene que ser visible, porque todo ojo lo verá. La palabra erkomenón, erkomai, no admite una parusía invisible de Jesús, una presencia invisible. No, es una presencia visible que se va a ver. Sin embargo, el texto de Mateo 24:3, cuando le pregunta a Jesús, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal será de tu presencia y del fin del mundo, o del fin de la conclusión de cosas, como dice la Watchtower? Ahí sí, la palabra venida está como parusía, y la Watchtower la traduce como una presencia invisible. Por eso la Watchtower dice que Jesús inició su segunda parusía invisible en Mateo 14, pero que Jesús todavía no ha llegado, no ha arribado, no ha hecho su erkomai, su erkomenón, porque eso está para el futuro después de la gran tribulación, cuando Jesús vuelve a la nube del cielo con poder y gran gloria. Entonces, después que Jesús ha vuelto, está en Mateo 24:30, en la nube del cielo con poder y gran gloria, habiendo realizado su erkomai, palabra griega erkomai, su venida, su arribo, no su parusía, su arribo, viene el texto de Mateo 24:42, que es posterior, porque Jesús arriba en la nube del cielo con poder y gran gloria en el texto de Mateo 24:30, pero luego sigue adelante explicando lo que Jesús hará pues apenas él arribe, ¿no? Dice pues que él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta otro extremo. Y después hace un ejemplo de la higuera, ¿no? De las hojas. Y habla pues que de cierto digo que no pasará esta generación, etcétera, etcétera. Que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y sigue avanzando el 36, 37. Y habla pues, más, comienza a sacar los días de Noé, por ejemplo, cuando, igual que los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre, y comienza a explicar así en Mateo 24:37, y sigue avanzando. Después que termina con la parte de Noé, comienza a explicar que uno de ellos, entre dos personas, uno será tomado y otro será dejado, y luego habla pues lo mismo con las mujeres, que habrán dos mujeres, estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada, y luego entra al texto de Mateo 24:42, y dice pues, velad o manténgase alerta, velad o manténgase alerta pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Refiriéndose al texto de Mateo 24:30, que está más atrás, que dice que Jesús vendrá en la nube del cielo con poder y gran gloria, en la nube del cielo, y que se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Su ercomai, su ercomenón, su arribando, viniendo. Y eso ocurre pues cuando ya los últimos días han terminado. Porque obviamente cuando ya terminan los últimos días, quiere decir que la señal del Hijo del Hombre se ve, Jesús viniendo en la nube del cielo para hacer el juicio de la separación de ovejas y cabras. Y viene a destruir a todos los gobiernos mundanos de la tierra. Y dar por finalizado el tiempo de los gentiles en la tierra, para establecer un solo reino mundial con Jesucristo como rey. Entonces el tiempo de los gentiles habrá terminado en la tierra. El tiempo de los gobiernos gentiles en la tierra por fin será terminado con su derrocamiento, hecho añicos como el vaso del alfarero por parte de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Jesús dijo manténgase alerta, pues, como dice Mateo 24:42? Vamos a leerlo completito, que es el texto que se va a tratar, como digo, el día 22 de octubre, a partir de Mateo 24:42, ¿no? Ese texto se va a tocar. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y viene el 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les des el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciéndolo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Y ahí muere el texto de Mateo 24:47. ¿Qué hemos entendido acá, queridos amigos? Que hay una secuencia, pues. La secuencia es que se espera una gran tribulación en el futuro, no se sabe cuándo será dentro de poco tiempo, o mediano plazo, y que inmediatamente después de la gran tribulación va a ocurrir un suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas. El sol será oscurecido, la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y luego se verá esa señal que le preguntan a sus discípulos, dile, Señor, ¿qué señal será de tu presencia? Y se verá de la señal, pues, que los discípulos querían saber, que indicaría que ya que Jesús ha vuelto, y es Jesús en la nube que está volviendo, que indicaría además que ya culminaron los últimos días de este sistema de cosas, porque empezaría el fin del mundo, pues, con la venida de Jesús en el cielo con poder y gran gloria, para hacer el juicio o digamos la separación de ovejas y cabras, para sentarse en su trono, para poner a sus enemigos por escabel de sus pies. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Ocurre cuando culminen los últimos días de este sistema de cosas. ¿Y qué cosa hace que culmine los últimos días de este sistema de cosas? Cuando Jesús viene, se ve la señal del Hijo del Hombre, que significa que es el fin de este sistema de cosas, tal como lo entendían los discípulos de Jesús cuando le preguntaron, dinos, Señor, ¿qué señal será de tu presencia del fin del mundo? Entonces, al verse la señal, dijo el hombre, viniendo a la nube del cielo con todo poder y gloria después de la gran tribulación, significaría entonces que los últimos días habrían culminado o concluido. Y por lo tanto, se entendería pues que el tiempo de los gentiles en la tierra habría también terminado,
el tiempo de los gobiernos gentiles, tendrían que ser todos los gobiernos mundanos hechos añicos como el vaso del alfarero, y no habría ningún gobierno mundano gentil en la tierra, sino un solo gobierno de Dios en la tierra con Jesucristo como rey. Entonces, cuando Jesús hace la nominación del esclavo fiel discreto, lo hace obviamente cuando se cumple el texto de Mateo 24:30. Y cuando se cumple el texto de Mateo 24:30 que dice, y luego se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo en el cielo con todo poder y gloria, que es esa señal en singular, una sola, que le preguntan a Jesús en el texto diario que van a considerar de Mateo 24:3, que dice, dinos Señor, ¿qué señal habrá o será de tu presencia y del fin del mundo? No le pregunta una señal compuesta de múltiples rasgos. Jesús les da una serie de eventos que ocurrirían previos a esa señal, que son eventos previos. Jesús no lo llama, aquí está la señal de múltiples rasgos. No, les dice, y oirán de guerras y rumores de guerra, y comienza a enumerar una serie de eventos previos que llevarán a ver esa señal que los discípulos querían saber. Esa una sola, singular señal. No le pregunta, Señor, dinos una señal compuesta de múltiples rasgos. Le piden una señal. Y Jesús habla de señal solamente cuando llega al texto de Mateo 24:30. Y dice, y luego se verá la señal que ellos quieren saber del Hijo, que es el Hijo del Hombre viniendo a la nube del cielo con todo poder y gloria. Y eso significaría obviamente el fin del mundo, porque esa señal llevaría a comprender que es la conclusión del sistema de cosas, como llama la Watchtower. Y así lo entendieron los discípulos cuando le preguntan, Señor, dinos Señor, ¿qué señal será de tu presencia y del fin del mundo? Entonces los discípulos cuando le hacen esa pregunta, no se estaban refiriendo a la parucía invisible de la Watchtower, que dice que empezó en el 14, se estaban porque eso no les interesaba, que Jesús hubiese iniciado una presencia invisible en el 14, ni en la Biblia está escrito eso, que Jesús iba a iniciar una presencia invisible en el 14. No existe en la Biblia ninguna presencia invisible en 14. Por la Watchtower le da esa connotación de parucía a una presencia invisible que Jesús inició en 14, que llevaría a su venida después para hacer Armagedón con su Ercomai, con su Ercomenón, que es el texto bíblico de Mateo 24:30, en donde se traduce la palabra venida como Ercomai. Entonces, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, dinos qué señal será de tu presencia, no estaban preocupados por la señal, de alguna señal que indicaría que estaba presente en el 14, porque eso no les serviría para nada, porque si fuese así, entonces ¿por qué no empezó el fin del mundo en 14? Porque ellos asociaron esa señal con el fin del mundo. Sin embargo, cuando Jesús comienza a enumerar una serie de eventos, le dice, esto tiene que ocurrir, mas todavía no es el fin. Está en Mateo 24:6. Mas todavía no es el fin. Son eventos previos al fin del mundo. Pero los discípulos querían saber cuál era esa señal que indicaría que el fin del mundo ya había llegado. Entonces no podría significar lo que ocurrió en 14, que la Guasta dice que empezaron a verse esa señal compuesta de múltiples rasgos, porque eso no indicaría el fin del mundo. Los discípulos querían saber qué señal será de tu presencia y del fin del mundo. Entonces no podría referirse a esa señal compuesta de múltiples rasgos que empezó en 14, como dice la Watchtower, que lo llama señal de múltiples rasgos. Porque no vino el fin del mundo, pues en 14. Tenía que estar asociado. Entonces se refería a otra, a una singular, muy particular. Y recuerden que Jesús, cuando responde a la pregunta de los discípulos, no les dice, he aquí la señal de múltiples rasgos que les voy a enumerar. No dice eso. Él comienza a iniciar su respuesta a hablar de una serie de eventos que ocurrirían en el futuro, que llevarían a ver la señal que ellos estaban preguntando, que era el Hijo del Hombre y no el cielo con todo poder y gloria, y eso significaba el fin del mundo. Pues eso querían saber, que la que está en Mateo 24:30. Y así de sencillo. Entonces, cuando nosotros analizamos el texto de Mateo 24:45-47, que está después de mantenerse alerta, que está después de Mateo 24:42,
que dice, manténgase alerta porque no saben que día viene su Señor. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué venida? ¿La de 14 con su parucía? No. Se está refiriendo ya se está refiriendo al Ercomai, al Ercomenón, a la que está pues en Mateo 24:30, que traducido al griego como Ercomai, no como parucía. Entonces está referido a su venida visible, que como dice la Watchtower, que todo lo verá. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se cumple el texto de Mateo 24:45-47? Esa profecía que le llama la Watchtower del siervo fiel. ¿Se cumple después de 14? Claro, se cumple después de 14 por el futuro. En el futuro. Va a ser después de 14, por supuesto, y también va a ser después de 1975, y va a ser después de 1900, después va a ser después del siglo I, obviamente. Pero es el futuro. Entonces, no se cumple. La voz está dando una respuesta ambigua. Mire qué ambigua la respuesta. Dice que ese texto de 2045 se cumple en 2014. No. ¿Por qué no responde mejor se cumple en el futuro todavía? No se cumple en 2014. Se va a cumplir en el futuro. Porque decir que se cumple a partir de 2014, uno se queda en el aire. ¿Cuándo se cumple, pues, la parábola del siervo fiel? Del esclavo fiel y discreto. ¿Cuándo se cumple el texto? Tiene que haber un momento. No puede decir después de 14, porque también puede decir después de 1900, o después de 1800, del año 1800. De eso no se trata, tienes que decir cuándo. De la UAS está dando una respuesta ambigua. Dice, obviamente a partir después de 1914. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no dice la verdad? Que se cumple el 19 cuando Jesús vino, ¿por qué no lo dice? Y escogió su esclavo. No puede ser, porque esa venida de Jesús en 1914 todavía no ha ocurrido, porque eso, la venida de Jesús para escoger el esclavo, está después de la gran tribulación que está para el futuro. Y está cuando se vea la señal, dijo el hombre viniendo en las nubes con todo poder y gloria, que es su ercomenón o ercomai, su arribo visible. Cuando viene a ser el juicio final, a sentarse sobre su trono, para hacer las ovejas de cabras. Ahí recién Jesús va a dar cumplimiento al texto de Mateo 24:45-47. Pero como la WhatsApp no me puede responder a mí tantos videos que he subido sobre eso, da una respuesta estúpida que quiero leérsela a ustedes para que vean qué pobre respuesta de la WhatsApp y qué fácilmente rebatible es. Leámosla pues. Aquí tenemos el texto diario de fecha jueves 22 de octubre, que será considerado dentro de 8 días, poquito más de una semana, que tiene que ver con el texto de Mateo 24:3. Y dice así Mateo 24:3. ¿Cuándo serán estas cosas y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Mateo 24:3. Y el comentario es el siguiente. A partir de las palabras que leemos en Mateo 24:29, Jesús se refirió principalmente a sucesos que ocurrirían en nuestros días. Mateo 24:30, 42, 44. Hablando de la gran tribulación, dijo que los habitantes de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Luego exhortó a quienes vivieran en los últimos días a mantenerse alerta con estas palabras. No saben en qué día viene su Señor. Porque a una hora que no piensan que es, viene el Hijo del Hombre. En este contexto, al hablar de sucesos que ocurrirían en los últimos días, dice, continúa acá, Jesús relató la parábola del esclavo fiel, Mateo 24:45-47, que es la parábola de los talentos que todos conocemos. Así pues, podemos concluir que sus palabras sobre ese esclavo fiel solo empezaron a cumplirse después de 1914, cuando comenzaron los últimos días. Dicha conclusión es lógica. La Atalaya del 15 de julio de 2013, página 4, párrafos 5 y 6, es la edición de estudio donde aparecen todos los cambios con respecto al esclavo fiel y discreto. Bueno, vamos a comenzar a analizar este comentario de la Watchtower, que es realmente pobrísimo, pobrísimo, y no convence a nadie. No convence a nadie cuando dice que estos sucesos del esclavo fiel, como dice acá, podemos concluir que sus palabras sobre ese esclavo fiel solo empezaron a cumplirse después de 1914, cuando comenzaron los últimos días. Y eso es lo único que nos dan como respuesta. Esa es la conclusión más lógica, dice la Watchtower, más lógica. Pues es la conclusión más estúpida que puede dar una organización que se hace llamar como la verdad, porque es fácilmente rebatible
es fácilmente desenmascarada como una conclusión estúpida de la Watchtower, es decir, que lógicamente este suceso del caos discreto de Mateo 24, 47 comenzaron a cumplirse después de 2014. Esa es una cosa estúpida que no se lo cree ni un niño de 3 años de edad. Es una imbecilidad y les voy a explicar a ustedes por qué. Como he comprendido, queridos amigos, la Watchtower dice algo muy curioso en este texto, texto diario, y dice algo que realmente deja a uno más o menos preocupado cuando dice, por ejemplo, que hablando de la gran tribulación, dice la Watchtower en este texto diario, dijo que los habitantes de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿A qué se refiere a la Watchtower? ¿Que Jesús viene a la tierra en forma visible y todos lo verán? Porque así dice, no dice ojo del entendimiento, observen este texto diario, no dice que la gente, el Hijo del Hombre vendrá en la nube del cielo con todo poder y gloria, y que dice que todos los hombres lo verán a Jesús venir. No dice que lo verán con ojos de entendimiento. Eso a mí me preocupa, porque quiere decir que la agua está ya corrigiendo sus interpretaciones incorrectas de la venida de Jesús. Esa es una pregunta que yo me hago, ¿no? Y la otra tiene que ver, que dice la Watchtower, que tiene que ver con la conclusión que ella llega diciendo que nosotros podemos concluir que sus palabras sobre ese esclavo fiel solo empezaron a cumplirse después de 2014, cuando comenzaron los últimos días. No, señor. Dicha conclusión es lógica. No, señor. Es ilógica. Es estúpida para gente ignorante. ¿Por qué es ilógica? Porque cuando el texto de Mateo 24 a 45 se cumpla, es cuando Jesús, primero después de la gran tribulación que está en el futuro, cuando Jesús vuelva con todo poder y gloria sobre las nubes del cielo, y eso es después de la gran tribulación, con su ercomai, su ercomenón, no con su parucías. Entonces, no pudo cumplirse después de 2014, sino eso está para el futuro, para después de la gran tribulación, cuando Jesús vuelva a la nube del cielo con todo poder y gloria, y sus ángeles con él, y se siente sobre su trono para hacer la separación de ovejas y cabras. Y ahí recién va a impresionar a su esclavo, y va a dar cumplimiento a este texto de Mateo 45-47. ¿Y cuándo se cumple eso? Se cumple muy fácilmente. Se cumple al final de los últimos días. Y el final de los últimos días no es el año 2014, ni tampoco en 1919, que supuestamente escogió a su esclavo para dar cumplimiento a este texto de Mateo 24, 45 al 47. Porque el año 2014 en adelante para Guasta es el inicio de los últimos días. No. La selección del esclavo va a venir cuando culminen los últimos días, con la venida de Jesús en la nube del cielo con poder y gran gloria, y venga a hacer el juicio final, se siente sobre su trono de gloria y ponga a sus enemigos como escabel de sus pies, y haga la separación de ovejas y cabras, como he dicho. Entonces, ¿cuándo se cumple este texto, Mateo 24, 45, 47? La Guasta no da una respuesta clara, da una respuesta ambigua, dice así, lo estoy leyendo en este momento, del texto diario del 22 de octubre próximo, dice, así pues, podemos concluir que sus palabras sobre ese esclavo fiel solo empezaron a cumplirse después de 2014. ¿Pero cuándo? Digan la fecha. Claro, la Guasta enseña que en 2014 Jesús vino a hacer una inspección, vino y escogió su esclavo, escogió y dio cumplimiento al texto de Mateo 24, 45, la primera nominación, en 19. Eso no es imposible, porque la nominación del esclavo de Mateo 24, 45 está después de Mateo 24, 42, que dice manténgase alerta, porque no saben qué día viene su Señor, y se refiere no a la venida del año 2014 con su porción visible, se refiere a la otra de Mateo 24, 30, que Jesús viene con todo poder y glorias, y se va a la señal del Hijo del Hombre. Se refiere a esa, que es después de la gran tribulación futura, que Jesús viene para hacer el juicio final, y por eso se interpreta esa venida de Jesús en la nube del cielo con poder y gran gloria como el fin del sistema de cosas también. Entonces, ¿cuándo viene Jesús a hacer la separación de ovejas y cabras? Al final de cuando hayan concluido los últimos días, porque se vio el Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria para hacer el juicio final. Y ya acabaron los últimos días. Entonces la respuesta que dio de dar la Watchtower, que es la que se apega a la Biblia, debió ser así pues podemos concluir que sus palabras sobre el esclavo fiel solo
empezarán a cumplirse después de la gran tribulación. Debería poner eso, después de la gran tribulación, y no poner que empezaron a cumplirse después de 14, no. Debe poner. Así pues, podemos concluir que sus palabras sobre ese esclavo fiel solo empezarán a cumplirse después de la gran tribulación, cuando terminen los últimos días, y no cuando comenzaron los últimos días. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta explicación sí es lógica, la que estoy dando yo. ¿Cuándo comenzó, o cuándo se cumplirá este texto de Mateo 24, 45 al 47? Solamente después de la gran tribulación, cuando se ve la señal del Hijo del Hombre llenando el nuevo cielo con poder y gran gloria y sus ángeles con él, por el cual estamos alertas a su segunda venida, vigilantes a esa venida expectante de Jesús, que viene como la ladrón en la noche, que tenemos que estar alerta. Y lo primero que Jesús hará es sentarse en su trono de gloria como rey, poner a sus enemigos por caer de sus pies, derrocar a todos los gobiernos gentiles en la tierra para dar concluido el tiempo de los gentiles en la tierra. De los gobiernos gentiles van a ser derrocados. Entonces Jesús empezará a reinar como único rey sobre la tierra, hará el juicio de separación de ovejas y cabras, y hará el cumplimiento del esclavo fiel y discreto. ¿Qué esclavo ha sido fiel y quién ha sido infiel? Y lo hará Jesús solamente después de la gran tribulación con su ercomai o ercomenón, que es la venida de Jesús mencionado en Mateo 24, 30. Entonces, cuando la Watchtower en este texto diario me dice a mí que podemos concluir que sus palabras sobre ese esclavo fiel solo empezaron a cumplirse después de 2014, cuando comenzaron los últimos días, es un engaño, una mentira, una estupidez, una barbaridad, un desliz, una mentira, un engaño que hace la Watchtower como doctrina fundamental. Es un engaño, una mentira, que busca dar sustento a la existencia del esclavo fiel y discreto desde 1919, que cae sobre los que están formando el cuerpo gobernante. Porque si la Watchtower tuviera que reconocer, y lo sabe muy bien, la Watchtower sabe muy bien que este texto de Mateo 24, 45, 47 está para el futuro, porque está bien claro en la Biblia. Manténgase alerta pues, porque saben que día viene su Señor. Mateo 24, 42, Mateo 24, 42. Después viene el 43. Si el amo de casa se hubiera mantenido alerta y vigilante, no dejaría que le roben su casa. Después viene Mateo 24, 44. Por lo tanto, manténganse listos, porque en una hora que ustedes no saben, viene el Hijo del Hombre. Y después entra a decir, Mateo 24, 45, ¿quién es el esclavo fiel y discreto? Entonces eso está para el futuro. La selección del esclavo, para ser de su primera nominación y la segunda, están todas para el futuro, después de la gran tribulación. Cuando se ve el Hijo del Hombre llegando en la nube del cielo con poder y gran gloria. Entonces, sostener que el texto de Mateo 24, 45 se comenzó a cumplir, y dice la Watchtower en forma así, ambigua, después de 1914, es un engaño, porque después de 1914 no se cumplió nada. No empezó a cumplirse nada después de 1914, no empezó a cumplirse nada. Eso está por cumplirse para el futuro, después de la gran tribulación. Pues la Watchtower engaña diciendo que eso empezó a cumplirse después de 1914. No se cumplió, todavía no se ha cumplido. No ha empezado a cumplirse, como dice este texto diario. Cuando comenzaron los últimos días, no. Este texto se va a cumplir en el futuro, después de la gran tribulación, cuando se ve la señal Hijo del Hombre viniendo en el cielo, porque estamos alerta y vigilantes de su venida, y lo que se hará Jesús es impresionar a su esclavo. Y lo hará, ¿cuándo? Cuando comenzaron los últimos días, como dice acá la Watchtower en este texto diario. No. Lo hará al final de los últimos días, cuando se vea a Jesús viniendo al nuevo cielo con poder y gloria, se entenderá que ya es el fin del mundo. Porque esa señal que le piden sus discípulos, dice, dinos Señor, ¿qué señal habrá de tu presencia y del fin del mundo? Asocia la presencia con el fin del mundo. Entonces, cuando Jesús vuelva por una vez, se comprenderá que ya terminaron los últimos días, que según la Watchtower empezaron en 2014. Pero la venida de Jesús en el nuevo cielo con poder y gloria sella, da término a los últimos días. Con él, con su venida, para hacer el juicio final, con el Armagedón. Entonces, queridos amigos, la respuesta que da la Watchtower, esta conclusión que pone la Watchtower en este texto diario, dice que dicha conclusión es lógica, no es lógica, es ilógica, estúpida, es una respuesta imbécil que da la Watchtower, tratando de hacer creer
que este texto de Mateo 24:45 dice, lógicamente, empezaron a cumplirse después de 2014. No, este texto de Mateo 24:45 no ha empezado todavía a cumplirse. Y menos a partir de 2014, sino eso se va a cumplir recién en el futuro, después de la gran tribulación, cuando ocurre toda esa secuencia que se acabo de explicar, y Jesús vuelva a anunciar con su poder y gloria, y se siente sobre su trono, ponga a sus enemigos a caer de sus pies, haga las salvaciones de cabras, y va a ser inmediatamente la expresión del esclavo, como dice el texto, por lo cual estamos todos alertas y vigilantes a su nueva venida. ¿Acaso los testigos de Jehová están alertas a la parucía de Jesús? No, porque eso ya, según la vuestra, empezó en el 14. Están alertas a la segunda venida física de Jesús en la nube del cielo con poder y gran gloria, que es su ercomenón, su ercomai. La palabra venida de Mateo 24:30 no es parucía, sino ercomai, o ercomenón, que significa venida, arribo, pero no presencia. Entonces, ¿cómo pudo cumplirse esto después del 14, en especial el 19, cuando esta selección del esclavo de Mateo 24:45 está para después de la gran tribulación, que está para el futuro todavía, cuando venga Jesús en el cielo con todo poder y gloria, y por el cual estamos alertas todos? Entonces, la conclusión que podemos llegar es que la UASTAR ha puesto acá un comentario imbécil, fuera de lugar, fácilmente desenmascarable, se desmiente, fácilmente descubrible su engaño, desenmascarable, como se puede decir, fácilmente rebatible. Para mí, para un niño de 10 años, creo que eso lo podría rebatir muy fácilmente. Y ustedes, amigos que me están viendo, espero que lo hayan entendido y se den cuenta que esta religión es ultra falsa y no saben cómo hacer para mantener y sostener un engaño. ¿Por qué la UASTAR no quiere reconocer que eso está por el futuro? La primera nominación y la segunda nominación del esclavo. ¿Por qué no quiere reconocer? Porque si reconoce que la primera nominación está por futuro, quiere decir que este esclavo de la UASTAR, este coro gobernante, no tiene ninguna autoridad, que Jesús no los escogió a ellos para que den elemento espiritual, ni son los nombrados por Jesús para representarlo en la tierra. Por eso no dan su brazo a torcer, no lo pueden cambiar. Ellos saben que es imposible que Jesús haya escogido su propio intención, lo saben. Eso es una cosa ridícula, porque la Biblia dice que está después de la gran tribulación, por lo que estamos todos alerta a la segunda venida de Jesús. Y que era Jesús, es justamente escoger el esclavo fiel y discreto, y viene Jesús como ladrón en la noche. Dice, ¿quién pues es ese esclavo fiel y discreto? Cuando Jesús vuelva. Feliz aquel esclavo que cuando el Señor llegue y vuelva, lo encuentre haciéndolo así. Entonces, amigos, este es otro texto diario que he querido poner a su exposición para comentarlo, para que vean en qué consiste el engaño. Y esto se lo dijo a todos los testigos que me están viendo, que acá no hay odios ni calumnias, que este es un argumento de los apóstatas, el apóstata. No, aquí está. Esta es una mentira de la UASTAR, una grotesca mentira, una doctrina falsa, de tantas que tiene la UASTAR, porque es una religión falsa, que enseña mentiras. Gracias por su atención, queridos amigos. Saludos a todos mis compañeros de Fuerza Rosariana, y mediten sobre este texto diario del 22 de octubre. Revísenlo, léalo para que vean qué absurdo que es.